Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy les traigo una palabra y bueno, bienvenidos a todos y a los que nos ven en línea, que el Señor me dio estamos en agosto, tal vez por ahí de inicios de febrero, fue que el Señor sembró esto en mi corazón. Y usualmente Él lo siembra en mi corazón y la palabra que Él me ha dado. Y esta vez fue un poco distinto porque fue un poco más a nivel de llamada de atención o exhortación, lo que me pasó en ese tiempo. Yo al inicio del año tuve un viaje y tenía mucho tiempo de que no estaba continuamente por el trabajo y por las cosas, había sido final de año y no había podido venir regularmente a la iglesia. Siempre oraba, cuando estuve en el viaje pues me dedicaba pues a orar y todo, pero bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno de verdad extraña el cuerpo de Cristo, extraña poder estar con otros en la iglesia, ¿verdad? Y cuando yo llegué, después de este tiempo, yo dije, ay, bueno, hay un montón de gente, qué dicha, ¿verdad? Bueno, qué alegría, voy a adorar, voy a alabar, pero no me sentía tan cómoda como para volver a orar, ¿verdad? Y cuando yo estoy en la alabanza, el Señor me dice, tiene que ir a orar por tal persona. Y yo, uy, ¿verdad? Yo, ay, Señor, yo la verdad no estoy tan segura, ¿verdad? Le digo yo, porque particularmente también era una persona que es cercana, que en ese momento estábamos tratando de empezar como una relación distinta. Y yo decía, ay, Señor, y yo estaba nerviosa, ¿verdad? Y yo dije, bueno, no, tal vez, en mi humanidad yo decía, no, tal vez esto está solo en mi cabeza y yo lo voy a dejar pasar, ¿verdad? Porque esto fue al inicio de la alabanza. Pasó la prédica. Cuando estábamos al final, el Señor me vuelve a decir, que te dije que fueras. Y yo dije, bueno, vean el nivel. Yo, bueno, pero tal vez no tengamos mucho chance, porque si termina la iglesia, yo después le digo a esta persona que el Señor me dijo que tenía que orar. Y en eso se levanta, por supuesto, porque Dios todo lo sabe, Gustavo, y dice, bueno, el día de hoy vamos a tener un momento para que unos oren por los otros, ¿verdad? Y yo, oh, Señor, ¿verdad? Entonces, ya uno dice, bueno, Padre. Y yo iba, de verdad, les puedo decir, iba nerviosa, aunque Dios me ha puesto a mí el gozo de orar por los otros. Yo iba como nerviosa y estaba como dudando porque yo decía, Señor, ¿yo qué hago? Y si yo me equivoco, y si no sos vos, y ¿verdad? Y estaba como con ese rollo en la cabeza, tal vez porque tenía mucho tiempo de sentirme que tal vez no estaba como lo que yo tenía que hacer. Resulta que un tiempo después tengo la oportunidad de estar con esta persona en una circunstancia completamente distinta y me dice, vieras que te quiero decir una cosa. Me dice, el día que oraste por mí, esto y esto me reveló el Señor y yo te quería decir que lo que vos oraste fue de mucho consuelo a mi corazón. Entonces ese día, yo de verdad, yo sentí como un amor de Cristo demasiado grande. Pero en lo que yo seguí durante el día, el Señor me dijo, no se equivoque. No se trata de que usted tenga ese consuelo, sino de que más bien usted entienda que no se trata de usted, sino de mí. Que si yo la llamo a hacer algo, se trata de mí y nunca de usted. Por más que le cueste, por más contenta que usted se sienta, porque Él es bueno en amor y hace esas cosas por uno, ese día Él me dijo, el servicio no se trata de usted, se trata de mí. Y pues yo dije, uy, ¿verdad? Yo ¿verdad? De verdad que yo lo había sentido en otra forma, pero conforme fue pasando el tiempo, eso fue lo que Él me fue exhortando a entender y de verdad que hasta el día de hoy Él lo ha hecho. Entonces, bueno, para hacer esta prédica, primero empecé a buscar qué significa servicio. Siempre es importante entender de qué es lo que estamos hablando. Y me gustaron porque viene dividido en varios puntos, pero el primero dice, estar al servicio de alguien. Yo dije, sí, ¿verdad? Usted está al servicio de alguien, de repente alguien un día le dice a usted, vaya y haga tal cosa, y uno dice, bueno, no es todo el tiempo. El segundo dice, estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. O sea, ahí ya implica un poco más de compromiso, ¿verdad? Porque ya aquí le dice que usted, por cualquier motivo que el otro tenga, usted tiene que hacer lo que él disponga, ¿verdad? Entonces de ahí yo dije, bueno, Y el tercero dice, dicho de un instrumento o de una máquina y ser a propósito para un determinado fin. Y yo dije, claro, a veces uno le cuesta pensarse así. Si bien es cierto, el amor de Dios nos ha enseñado que Él nos rescató para hacernos sus hijos, eso a veces, por lo menos en mi caso, lo que se me había confundido era que eso
no era, o era para mí más grande que entender que realmente lo que yo estoy aquí es para ser un instrumento de Cristo, ¿verdad? Y yo, de verdad, yo dije, yo, Señor, de verdad, perdóneme, porque tal vez yo, que por tanto tiempo pensé que estaba haciendo las cosas, tal vez tengo que empezar a pensar las cosas de una manera distinta. Y algo que me dio, o sea, que le dio sentido a todo esto, fue cuando yo leí esta palabra, porque me hizo entender que algo que un hijo de Dios jamás, jamás puede olvidar, es que Dios, bueno, Cristo dejó de ser Dios, de ser Cristo, para venir a esta tierra a servir, ¿verdad? O sea, yo pienso en eso y yo digo, ay, a veces uno dice, ay, yo no me quiero incomodar, ¿verdad? O sea, a veces es tan sencillo como, uy, qué pereza, ahí no están los sillones más cómodos, no está con el aire acondicionado, yo la verdad es que yo no me quiero pasar para allá, ¿verdad? En cosas tan pequeñas, uno en la humanidad no quiere renunciar a algo que le da comodidad, y cuando yo empecé a pensar en eso, yo decía, por amor a Dios, Cristo era Cristo, es el mismo ayer, hoy y siempre, era Dios. O sea, tenía todas las cosas, toda la majestuosidad. La palabra de él dice que él fue el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, todo era dueño de todas las cosas y él dejó de serlo para venir a esta tierra por nosotros. Y en Filipenses 2, que me hizo gracia porque hablaste de eso el viernes, dice lo siguiente, en Filipenses 2, 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él dice ahí que él no se aferró a que él era Dios y que simplemente él vino a ser siervo para salvarnos a nosotros. Y uno, o por lo menos yo en ese día, él me lo dijo 2 veces y yo decía, ay no Señor, pero es que ¿cómo usted me va a pedir esto? ¿Verdad? En algo que ni siquiera tenía que ser algo terrible, estábamos en el mismo lugar y ahí es donde yo empecé a decir yo, Señor, ¿cuánto camino me falta? ¿Verdad? ¿Cuánto tenemos que nosotros realmente disponernos para parecernos más a vos? ¿Verdad? Y yo no sé ustedes, pero a mí claramente me ha pasado y me ha pasado en el proceso que tengo de ser cristiana, es que a veces uno no sabe ni por dónde empezar a servir, ¿verdad? O sea, yo ya para la gloria de Dios tengo un tiempo de conocer la iglesia, pero en un inicio yo de verdad yo decía, yo ni siquiera sé qué es lo que uno tiene que hacer o cómo es que uno empieza o para qué es que uno sirve. Y a uno le dicen un montón de cosas y uno lee las cosas en la Biblia y uno dice, igualmente, yo no sé para qué es lo que yo estoy siendo llamado. Y uno a veces hasta se niega. Y lo que el Señor me decía es, ¿qué es lo que yo le estoy mandando a hacer? Porque es que usted se está preguntando qué es lo que usted quiere hacer en lugar de preguntarme a mí qué es lo que yo quiero que usted haga. ¿Verdad? Reformule la forma en que usted está pensando, reformule la forma en que usted está actuando y en lugar de estar pensando qué es lo que usted quiere, piense qué es lo que yo necesito que usted haga para mí. ¿Verdad? Y ahí de verdad que empezó pues a cambiar las cosas. ¿Verdad? ¿Y qué tarea nos deja el Señor? ¿Verdad? Yo pues sé que el Señor nos manda a hacer muchas cosas, pero para esta prédica en particular, yo decía, Señor, ¿cuál es la tarea que usted tiene para sus siervos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted quiere de sus siervos? Y en Marcos 16, 15 al 16 dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Esa parte es un versículo bastante popular, ¿verdad? O sea, la gente lo conoce y es lo que a uno le dicen, ¿verdad? Que uno tiene que ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Pero en el 16, vean lo que dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A veces uno nada más lee ciertas partes de la Biblia, ¿verdad? Y cuando yo leí esto, yo decía, claro, yo ese versículo sí que me lo sabía, pero luego cuando me di cuenta que es que el que no lo recibe, el que no es bautizado, va a ser condenado. Con razón Él quiere que nosotros sirvamos, y no a lo que nosotros queremos, a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque de verdad que, o sea, pues siempre es Él el que salva. Y el Señor, nosotros algo que también el Señor me decía es, si no lo va a usar usted, va a usar a alguien más, porque Él es Dios y Él tiene misericordia de todos. Pero de verdad que vean la responsabilidad que también como siervos tenemos. Y por eso es que es tan importante que nosotros empecemos a pensar, no en nosotros, sino en Él, ¿verdad? Que es lo que Él me estaba enseñando pues en este proceso. Y bueno, para esto vamos a estarnos basando en una parte particular de la Biblia, en un libro que
a mí me encanta, que creo que a los cristianos nos gusta mucho, que es el libro del Éxodo, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes que están aquí, cuando uno dice Éxodo, ¿en quién pensamos inmediatamente? En Moisés, ¿verdad? Y a ver, por supuesto que pensamos en Moisés. O sea, para mí Moisés es un personaje espectacular y de verdad que literalmente lo que Moisés hizo para el Señor, porque el Señor le mandó, realmente hoy podemos decir que cambió el mundo en el que nosotros vivimos. O sea, si él no hubiera hecho lo que hizo, pues de nuevo, Dios hubiera usado a alguien más, pero la disposición de él nos permite hoy estar donde estamos incluso, ¿verdad? Pero una de las cosas que el Señor me hablaba también es que el siervo no ha de ser protagonista. Y a veces eso también se nos confunde en el partido, ¿verdad? A veces uno dice, claro, yo creo que aquí yo soy buenísima en esto, entonces aquí es donde estoy cómoda y cuando la gente ve que yo hago esto, todo bien, porque es para el Señor, ¿verdad? Y entonces aquí jamás, ¿verdad? Como les digo, para mí Moisés es espectacular, pero el Señor me decía, cuando leen Éxodo, todo el mundo piensa en Moisés. Estoy segura que los que están viendo en internet pensaron en Moisés. ¿Cuántos piensan en Aarón? ¿Verdad? ¿Cuántos piensan en Aarón? Cuando piensan en el Éxodo. Nadie respondió Aarón. Todos naturalmente pensamos en Moisés. Y hoy vamos a estar hablando, y así se llama la prédica, del servicio de Aarón. ¿Ok? Porque vamos a hablar de verdad cómo el servicio de este hombre que no fue protagónico fue el que permitió en una gran medida que el gran protagonismo de Moisés, que es para la gloria del Señor, fuera lo que fue. Y que nosotros también tenemos que empezar a despojarnos un poco de eso, que queremos ser nosotros el centro y realmente quien sea el protagónico sea el Señor. En Éxodo 4, 14 al 17 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla y que a él habla bien? Que aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás a él y le pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya. Os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Cuando yo estaba leyendo esto, lo que el Señor me mostraba es que teníamos que poner atención. El plan de Dios para Aarón ya estaba hecho. Tan lo tenía listo que él se lo comunicó a Moisés antes de que Aarón supiera. Él le dijo a Moisés, de ahí no conozco yo a su hermano Aarón, yo lo conozco y yo sé que él habla bien. Él le dijo a Moisés, todavía Aarón ni estaba enterado. Y para este momento el plan de Dios para Aarón ya estaba tan listo, tan armado, que él le dijo a Moisés qué era lo que iba a pasar y cómo lo iba a usar. Entonces, si en algún momento usted está dudando de cuál es el plan de Dios, acuérdese de Aarón. Cuando usted duda de que alguien le dice, estuve orando y esto, primeramente, como nos han enseñado en la iglesia, sopéselo y ore. Pero atrévase también a creer. Porque el plan de Dios desde antes está trazado. A veces nosotros en nuestra humanidad, que es un poco corta, pensamos que es como hasta hoy, seguro como que si yo soy celante y diga, ay, yo no tengo nada que hacer, voy a decirle a Carolina que haga esto. Puede, o sea, no, puede ser si a él le place, yo no sé, yo no soy Dios, pero aquí él nos está dejando muy claro que él, cuando Moisés estaba dudando y le estaba diciendo que él estaba tartamudeando, que él no estaba seguro, él le dijo, no es que yo conozco a Aarón, vas a ver que cuando yo le diga, él va a salir contento a recibirte. Ya él hasta sabía cómo Aarón iba a reaccionar cuando le dijeran lo que tenía que hacer. Vean la maravilla, ¿verdad? Y vean que no les miento. En Éxodo 4, 27 al 31 dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés, Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y hablaron acerca de las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Es decir, a Jehová le dijeron, salga, yo me lo imagino, le dijeron, salga ya al desierto que se va a topar con Moisés. ¿Verdad? Como que uno diga, yo no te he visto en no sé cuántos años, vaya ahí y usted se lo va a topar. Hay que tener como decir, bueno, si es Jehová, ¿verdad? Y yo voy.
Y como hablaba María José hace unos días, digo, uno pensaría que si es Dios que le dice, ¿verdad? Uno lo hace, pero bien María nos hablaba ese día que Moisés no lo hizo de esa forma. Y muchos de los que son, se ve donde dudan. Pero en el caso de Aarón, me dio eso mucha ternura, porque él le dijo a Moisés, vea que yo le voy a decir, y él va a ir y lo va a hacer. Y cuando le dicen, de verdad que él no lo dudó ni nada, él nada más fue y dijo, aquí me toca recibir a Moisés, vamos a ver qué me dice. ¿Y qué podemos ver en Aarón en ese momento? Él tiene un corazón que es diligente. O sea, un corazón que no dudó, que ante el llamado de Dios, él tenía que hacer lo que Jehová le estaba mandando. ¿Cuántas veces nuestro corazón es así? Claramente el mío en el inicio del año no estaba tan así, ¿verdad? Y qué importante porque él no dijo, ay Señor, ¿y será que yo voy a hacer? ¿Y qué es lo que...? No, él ni cuestionó ni su protagonismo, ni su lugar, ni qué era. Él no sabía, él nada más le dijeron, vaya al desierto y espérelo. Eso fue todo. Y después Moisés le va a decir, y Moisés va y le dice, y él lo que dice es que él fue e hizo y llamó a los ancianos y adoraron y oraron. En ningún momento se ve que él lo pensó ni lo dudó. Y yo creo que es importante de verdad que nosotros nos preguntemos eso, ¿verdad? ¿Cuán diligente estoy yo? ¿Cuántas veces yo tengo que anteponer que si estoy muy ocupada, que si tengo mucho susto, que si yo me siento preparado? Y yo sí creo, una de las cosas que es importante es que de verdad hay que prepararse en Cristo, o sea, hay que orar, hay que estudiar, hay que servir, hay que ser parte de una iglesia, pero también el Señor me decía, pero acuérdense que yo también hasta soy una mula, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, de verdad que Dios es Dios y a veces uno se le olvida en el servicio quién es Él. Porque tendemos a tener, y en esto, por lo menos particularmente para mí, a veces le gana a uno el miedo, le gana a uno el susto, le gana a uno la pena. Y se nos olvida realmente qué es lo que tenemos que hacer. Y a veces uno incluso duda o está tan cómodo, ¿verdad? Que es importante pensar en eso, cuando yo estoy muy cómoda o cuando yo creo que incluso a veces hasta uno, ¿verdad? Uno no se quiere incomodar. Y a nosotros también nos pasó algo curioso porque el Señor a mí lo que me ha dado pues mayormente es una tarea de oración y de intercesión. Y en un inicio el Señor me hablaba de que yo tenía que orar por sanación a las personas. Y a mi esposo en su momento, y a él siempre había llamado mucho la atención sobre la guerra espiritual. Y yo estaba pues tranquila con esa dinámica y dijimos, bueno, vamos a orar y todo. Pasó el tiempo y un día en una reunión de ministerios, por medio de una oración, el Señor están orando por nosotros como esposos y la persona que está orando dice que yo voy a tener que orar por la guerra espiritual y que mi esposo tiene que orar por la sanación. Y yo en mi cabeza pensé, esta persona se equivocó. ¿Verdad? Yo dije, ya se le cruzaron los cables porque, a ver, o sea, yo estoy clara que esto no es así, ¿verdad? De verdad, de verdad. O sea, eso fue lo que yo pensé en mi cabeza. Yo dije, ¿verdad? Y qué mal, ¿verdad? O sea, de verdad, yo lo pensé y yo... Y honestamente en ese momento ni siquiera me cuestioné si era porque estaba cómoda o no, sino que eso fue lo primero que yo pensé en mi cabeza en ese instante. Curiosamente, no mucho tiempo después, el pastor de la iglesia me dice, Dani, tengo algo para vos, y era un libro de guerra espiritual. Y yo, ay Señor, cálmate, ¿verdad? Yo, ay Dios mío, ¿verdad? Y ahora yo qué voy a hacer, ¿verdad? Porque yo no estaba lista para eso, yo estaba lista para la otra tarea que él me había dado. Y yo pensaba que yo todo lo estaba haciendo bien. Y de verdad que tampoco creo que es que él estaba pensando que lo estaba haciendo mal. Pero de nuevo, ¿cuántas veces nuestra comodidad, donde nos sentimos que estamos demasiado tranquilos, demasiado relajados, no nos queremos mover a lo que Dios nos dice? Y a veces Él nos tiene que jalar un poco en la cata y decirnos, a ver, no se trata de usted, no se trata de lo que usted tal vez le hace más falta, más ratito de orar, más ratito de leer, más ratito de estudiar y más ratito de disposición. Y claramente eso fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Y algo que también yo siento que a veces a uno se le olvida o teme, ¿verdad? Porque a mí muchas veces, de verdad que a mí lo que me agobia es fallarle al Señor, ¿verdad? O sea, yo lo que digo, Señor, yo no te quiero fallar, Señor, yo no quiero como equivocarme, ¿verdad? Y yo creo que muchos de los hijos de Dios ese es como el gran temor que tienen. Y el Señor me decía, en 2 Corintios 1:21 dice, es que Dios es quien nos capacita, junto con ustedes para estar firmes por Cristo, y Él es quien nos comisionó. Ahí no dice, si usted quiere, yo lo invito a que usted venga, ¿verdad? Y yo, si usted se inscribe en el taller, le voy a cobrar esta inscripción para que usted se capacite. No, Él dice que Él al que llama, lo capacita. ¿Qué es lo que Él está pidiendo? Tal vez que nosotros tengamos un corazón como el de Aarón, que no dude,
que sí le dice, esto es lo que usted tiene que hacer, usted vaya y lo haga. Y por aquello, él también dice en Filipenses 2, porque Dios es el que está en vosotros, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es también el que nos da el querer como el hacer, entonces tal vez también nos falta rato en estar con Él, inclinar nuestras rodillas, orar más, para que de verdad Él nos dé el querer como el hacer, para que de verdad nosotros nos levantemos y que cuando Él nos llame estemos certeros, que aunque no sepamos, aunque no queramos, Él es el que nos va a capacitar y quien da la victoria, porque nuevamente no se trata de uno, se trata de Él. ¿Y por qué el Señor me hablaba de esto? Porque el Señor me mostraba cómo esto muchas veces es peligroso. A veces creemos que estamos muy bien, a veces estamos muy cómodos, a veces de verdad estamos sirviendo a Cristo. Y yo no estoy diciendo que estamos sirviendo a Cristo mal, ni que estamos nada más porque estamos muy cómodos, que no. De verdad que a veces, aunque esté cómodo, requiere trabajo y esfuerzo y amor. No es eso, pero ¿por qué esto es peligroso? Porque también a veces el Señor me decía, es que a veces uno dice que es el enemigo el que se viene a levantar, y es cierto. Es cierto que el enemigo se viene a levantar, está escrito en la palabra de Dios. Pero lo que el Señor me mostraba es cuántas veces también estamos culpando al enemigo sin querer ver lo que hay de mal en nosotros. Y lo que nos hace a nosotros mismos trastabillar. Lo que nos hace a nosotros mismos de verdad tropezarnos o fallar, ¿verdad? Y nos hace no servir como es debido. Nos hace, muchas veces, a veces uno en su humanidad no quiere reconocer que tal vez es uno el problema. Es más fácil decir, no, es que yo sé, y es cierto, uno siempre en todo tiempo tiene que orar, pero a ver, a veces no es el enemigo, a veces es uno mismo. Y a veces por eso Dios tiene que trabajar en uno para que uno suelte y Él pueda hacer. Porque de verdad, ¿cuántas veces uno dice que es que yo tengo miedo, tengo duda? Muchas veces hoy en día yo no tengo tiempo. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Verdad? Yo para eso yo no puedo, ¿verdad? Y lo más importante es, ¿cuánto de esto nos aparta a nosotros del verdadero plan de Dios? A mí eso de verdad me preocupa mucho. O sea, de verdad me preocupa. O sea, cuando yo estaba haciendo esto, yo decía, Señor, es cierto que nada en mí me permita apartarme del plan que vos tenés. Porque es que es una tarea que tenemos que tener, ¿verdad? Y esto muchas veces es pura falta de ganas o pura falta de actitud o pura falta de no querer incomodarme, que me aparta de lo que Dios realmente tiene para su obra, ni siquiera para mí, para su obra, ¿verdad? Y esto es lo que a mí de verdad me encanta del personaje de Aarón, de verdad que le agarré un cariño estarlo leyendo, porque yo de verdad decía, yo es que si uno genuinamente pocas veces piensa como en él, ¿verdad? Y a lo largo del Éxodo, o sea, los invito a que lo lean, múltiples veces se ven donde él le dice, haga esto, y él hace. No lo duda nunca. Él ni siquiera se ve que él le reclama a Dios ni nada. Él de verdad todo el tiempo lo que le dicen. Y por ejemplo, en Éxodo 16, 9 al 10, le dice Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. Así sucesivamente. Ustedes lo pueden leer, de verdad, cuando lo lean, porque bueno, no sé ustedes, pero a mí me parece lindísimo. Pongan atención, en todo momento, cuando a él le dicen algo, él va y lo hace. Pero algo que también el Señor me mostraba es algo muy importante, y es que muchas veces no es solo Jehová quien le dice, sino Moisés. Y el Señor aquí me hablaba de otro tema que yo ni pensaba cuando estaba haciendo esto, y es cuánto respetamos nosotros la autoridad que Dios nos ha dado en la tierra. ¿Cuántas veces cuando a uno el pastor le pide algo, o el pastor a veces porque es el pastor, pero a uno le pide a alguien, el líder de otro ministerio, y uno es como, ¿verdad? Tal vez lo empezás a dudar un poco más, o incluso un hermano, ¿verdad? Y a veces de verdad, ¿cuánto uno le falta como a la autoridad porque no es Dios? Y entonces, no, y aquí él se ve que Moisés, que si bien es cierto, Moisés estaba teniendo pues esta relación directa con Dios y todo, pero Moisés le decía y él hacía. Y qué importante es eso, ¿verdad? Porque de verdad, ¿cuántas veces uno no quiere hacer porque uno dice, ay no, ¿verdad? Y se lo dice al pastor y qué pereza, ¿verdad? O llega a tal hora, qué pereza, ¿verdad? O ¿por qué no venís y me ayudas en esto? Qué pereza, ¿verdad? O incluso vas y no estás tan seguro, o ni siquiera entendés por qué tenés que hacer eso. Uno dice, es que yo no entiendo, ¿por qué a mí me dicen esto si yo estoy haciendo esto otro? ¿Y por qué no estamos poniendo atención
al cuerpo que Él nos dio y a la cabeza que Él nos está dando? ¿Y por qué no estamos también siendo respetuosos y responsables a eso? ¿De verdad? Porque a veces eso en nuestra humanidad es muchísimo más fácil de competir en eso, ¿verdad? O de renegarse o de ponerse receloso. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos eso presente, porque de verdad que yo sí creo que ahí también el enemigo sí, ahí sí obra, ¿verdad? Y el ego de uno y la soberbia. Y eso es algo que de nuevo nos aparta de lo que Dios nos está dando. Y entonces hay que estar atentos. ¿Y por qué esto es importante? Porque algo que a mí me han enseñado en la iglesia y que de verdad Dios ha puesto en mí, siempre que oramos aquí, siempre dicen que uno está para crecer a la estatura del varón perfecto y parecernos cada vez más a Cristo. Y si al inicio leíamos esa palabra que dice que Él vino a servir, ¿qué tal si nosotros empezamos a pensar que si nosotros servimos como Él nos manda, es una forma de verdad de parecernos más a Él? A veces uno necesita razones para hacer las cosas porque somos humanos y a veces uno dice, Señor, yo no entiendo por qué, ¿verdad? Y a veces yo digo, Señor, es que yo no entiendo por qué usted me pone a hacer esto, si esto a mí no me gusta o si esto es muy difícil, ¿verdad? Y a veces yo personalmente, y estoy segura que no soy la única, uno batalla con los porqués. Y el Señor me decía, bien, no se supone que lo que hacemos es para que nos parezcamos más a mí. Y nosotros nunca vamos a llegar a ser como Él fue perfecto, pero si Él dejó lo que estaba haciendo, su comodidad y su majestuosidad para venir a servir, tal vez nos pueda dar consuelo a nosotros que aunque no nos guste, aunque tengamos susto, atrévase a pensar que Él hizo lo mismo. Y si lo hacemos igual, vamos a estar por lo menos haciendo algo en la dirección correcta, que es hacer algo que nos homologue a Cristo. ¿Verdad? Que yo creo que eso es un paso importante para todos los cristianos. Porque algo que es importante de verdad es que Dios está en todas las cosas, porque a veces también, yo no sé a ustedes, y a mí al día de hoy todavía me pasa, y me acuerdo incluso cuando me dijeron que tenía que venir por aquí por la primera vez, y yo me acordé de esa prédica. Y yo a veces decía, Señor, es que ¿cómo? Pero Dios lo que me decía es que está en todos los lugares, en lo grande y en lo pequeño, y que uno puede servir a Cristo en todo, porque a veces también como servidores tenemos como una idea, ¿verdad? De qué es lo que yo tengo que estar haciendo. Y yo no sé ustedes, pero bueno, yo me acuerdo la primera vez que yo vi a alguien orando en lenguas y otra persona interpretándolas, y yo decía, por amor a Jesús, ¿verdad? Yo, ¿qué fue aquello, verdad? O sea, yo no entendí, o sea, yo de verdad estaba con la caída por el piso y yo decía, por amor a Cristo, yo no sé ni siquiera qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? O sea, yo estaba como, y al día de hoy, yo ese don no lo tengo. Si al Señor en algún momento le place, pues bien. Pero para mí fue como, hijo de puña, ¿verdad? ¿Qué es esto tan grande? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo se supone que yo tengo que llegar a este lugar? Me falta demasiado. Y todo esto, ¿verdad? Uno empieza a pensar, yo nunca lo puedo hacer así. Yo no tengo ese don de palabra, yo no tengo ese don de lengua, yo no tengo ese don de oración, ¿verdad? Y uno empieza, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí todo eso me pasaba por la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué me enseñó el Señor un día? Que las mismas personas que yo vi eso, aunque no las he visto, también sé cómo en el secreto han orado. Y ese amor y esa oración ha cambiado, ha unido a la iglesia y ha traído a muchos que se perdieron incluso de vuelta. O sea, no se trata del protagonismo, no se trata del show, como dicen muchos, no se trata del don ni del talento, se trata de Dios y lo que Él nos ha encomendado. Y lo que Él nos ha encomendado es servir para lo que hablábamos al principio, para traer a otros y darles la salvación. No hay nada más importante que eso, de verdad. Porque, en serio yo les digo, Dios lo que me hablaba es eso. Yo estoy en lo grande y en lo pequeño, aún en lo que no estás viendo. Aún en lo que no estás viendo, ahí estoy yo. Entonces, lo único que tiene que tener usted es un corazón como el de Aarón. Un corazón diligente, de todo lo demás me encargo yo. Lo que pasa entonces es preguntarnos si realmente estamos sirviendo con ese corazón. Si realmente estamos sirviendo con ese amor y con esa diligencia, no a nosotros, no a lo que los otros nos ven, no a lo que los otros podrán decir, sino a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Verdad? Porque algo que a mí me pareció lindísimo, y creo que casi la mayoría de las personas que han leído este libro conocen este versículo, pero a mí me da demasiada ternura. Y es el ejemplo de cuando están peleando con Amalek y Moisés está cansado. Y dicen que solo vencen si él tiene las manos levantadas, ¿verdad?
Y dice que cuando bajaba las manos, pues entonces ganaba terreno Amalek. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Aarón lo que hacía era levantar los brazos de Moisés con Ur, ¿verdad? Y cuando estaba leyendo eso decía, y yo pensando aquí en Aarón, ¿y quién se acuerda de Ur, verdad? Decía yo, y él también hizo cosas muy importantes, de verdad que lo pensé, porque más adelante también habla de él, y yo decía, por amor a Jesús, de verdad que está hasta en lo que uno ha leído, porque yo he leído ese libro un montón de veces, y de verdad que sí me acordaba de Aarón, pero de Ur de fijo que no, y Ur, se los puedo asegurar, y Ur estaba con Aarón haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que estaba haciendo Aarón, en esa parte tan importante lo estaba haciendo este hombre. ¿Y quién habla de él? Nadie. Pero hoy les puedo decir que porque ese hombre tuvo esa diligencia, estamos nosotros hoy aquí. Vean qué importante. Si nosotros tenemos esa diligencia, de verdad que el mundo puede cambiar. Porque hoy, vean cuán famoso es Moisés, que hay una telenovela en Canal 7 que se llama Los 7 Mandamientos o algo así. De verdad, yo me río de eso porque yo digo, Señor, me río un montón de gente que la ve no es cristiana, pero hay una novela que es de los 7 mandamientos o algo así, y es de la vida de Moisés. Vea cuán famoso tiene que ser Moisés, que hace 2 años en Teletica Canal 7 sacaron una novela, ¿me entiende? O sea, a ese nivel tiene el Moisés en este mundo. Vean, yo no estoy vacilando, y no es tica, o sea, en otros países tienen que haber lado también. Entonces, o sea, ustedes tienen que entender que la tarea que estos 2 hombres ese día hicieron, permitieron que de verdad el mundo haya sido transformado, ¿verdad? O sea, de verdad, se los puedo decir. Y yo decía, ¿qué es esto tan dulce, verdad? O sea, ¿qué es este gesto tan lindo? Porque ellos dijeron, donde uno está cansado del otro, y no es eso también servir. Que cuando usted ve a un hermano que está cansado, está afligido, cuando usted ve a un hermano que está apartado y está dolido, cuando usted ve a uno que usted dice, ay, ¿verdad? En lugar de ponerse a juzgar, en lugar de ponerse enojado, ¿por qué no ora? Aunque no lo vean. Haga lo que Dios manda hacer. Ore por las almas de este mundo. Ore para que ninguno se pierda. Porque ese es el mandamiento que Dios nos dejó. ¿Verdad? Y de verdad, háganlo así. Porque honestamente cuando yo leo eso y dice, o sea, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más, cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Un corazón diligente logra que las cosas se hagan hasta que se ponga el sol, el tiempo que haya sido necesario. Caminar en el desierto, esperar en fe. Que cuando usted ve a uno que es cansado, y también, yo pensaba mucho en Aarón y yo decía, pucha, imagínate que usted vea a Moisés, todo lo que hablaba Moisés, todo lo que había hecho Moisés, y que usted de repente diga, uy, yo ahora lo veo cansadísimo, ¿verdad? Probablemente uno se asusta. ¿No les ha pasado eso? O sea, a veces la gente de verdad se asusta porque uno dice, yo lo veo tan firme, pero la palabra de Dios dice, mire que es firme, mire que no caiga. Entonces, es tarea de todos orar. No, o sea, a veces la gente se le olvida que hay que orar porque está firme, que hay que darle apoyo a eso. O sea, que somos llamados como cuerpo a servir a la iglesia de Cristo para que esa obra sea continuada. Entonces, de verdad, a mí me conmovió este versículo y siempre que lo leo me conmueve, porque yo digo, ¿qué amor tenían que tener ellos? Porque de fijo estaban asustados y de fijo también estaban cansados. No era que ellos no habían caminado en el desierto y habían esperado todo el tiempo. Ellos también estaban cansados. Y lo hicieron porque sabían que era así como iban a poder prevalecer. O sea, qué belleza, de verdad, lo que es un corazón en amor y un corazón diligente a una obra que sabían que tenían que cumplir. Y algo que también es importante, y para mí ha sido importante, no sé para ustedes, es que también a veces cuando uno lee, uno dice, hijo de puña, ¿verdad? Yo los veo a ellos tan, qué bárbaros, todo lo que hicieron. Pero a veces uno también se le olvida que como seres humanos que eran, también fallaban. Y en Aarón también aprendí algo muy interesante, porque cuando Moisés se va y se va, sube al monte, ¿verdad? El pueblo se empieza a molestar y se empieza a inquietar y dicen, ¿verdad? Y que necesitan a quién adorar y entonces, bueno, y vean qué curioso, cuando yo lo leí yo dije, Aarón, ¿verdad? Porque volví a leer que él es el mismito que dice, todos los que tengan aretes de oro, tráigamelos. Y él dice que fue él el que fundió el oro e hizo el becerro.
Ni siquiera fue el pueblo, fue él. Y yo, ay, ¿verdad? También que íbamos. O sea, de verdad, y yo ya sabía esto, pero que uno dice, ay, también que íbamos, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cuál de nosotros nos falla enormemente todos los días? Y al enemigo dice la palabra es que también viene a avergonzar, que viene a robar, que viene a matar y a destruir. Y va a depender de la posición que uno elija, si uno va a permitir continuar la obra de Dios o no. Y eso es lo que es importante, porque lo que más me llamó la atención no fue eso. Lo que más me llamó la atención fue que en Éxodo 32:21 es cuando, bueno, vean qué nivel, la metida de pata de Aarón, que el Señor le dice a Moisés, vea, usted tiene que bajar ya, porque el pueblo se levantó y Aarón hizo un becerro y están adorando a uno. O sea, ya el Señor hasta le dijo a Moisés, a ver, devuélvase. Todo lo que veníamos haciendo estamos mal. Vaya, ponga orden a ver qué es lo que está pasando, porque yo estoy muy enojado. Imagínate, Moisés seguro venía agotado, decía, ¿y ahora? Y él va y le preguntaron qué fue lo que hizo. Y eso fue lo que me llamó la atención. Y Aarón le dice, no se enoje, Señor, no se enoje. Dale, dice, que yo me lo imaginé, que yo dije, te fijo, yo le hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Pero él después le dice exactamente lo que hizo. Él le dice, se enojó el pueblo y yo pegué el oro y yo hice el becerro. Y a Moisés le toca ir a pedirle perdón a Jehová y le toca ir a decirle que se acuerde que los había sacado de Egipto, que por favor no los saca y que cómo van a perecer ante los egipcios. Y bueno, el Señor vuelve a decir que tiene misericordia de ellos. Pero ¿qué me llamó la atención? Que a él le preguntan de frente y él de frente dice lo que hizo. ¿Cuántas veces uno, porque tiene pena, porque no quiere dar el brazo a torcer, uno no cuenta bien qué fue lo que hizo, o uno no quiere reconocer que uno se equivocó? O uno es, es que Moisés se fue y a mí no me quedó de otra, ¿verdad? Y Moisés se ve un montón de días y la gente me tenía muy presionada. No, él dice, sí, ellos se fueron y se enojaron, entonces yo lo que hice fue esto. Él asumió su parte de la responsabilidad, la confesó y Moisés tuvo que actuar y de verdad fueron libertados. Gracias al Señor nosotros ahora ya estamos en otro momento y nosotros tenemos a Cristo Jesús, pero Él dice que si uno le presenta los pecados y se arrepiente, Él lo libra a uno. Y a mí eso me lo recordó y yo dije, vea, Él de verdad lo que le dijeron, ¿qué fue lo que usted hizo? Y Él dice, y pudieron tomar una decisión en base a eso. ¿Cuántas veces uno duda y lo mastica y lo piensa y no lo admite, lo dice por partes y le echa culpa al otro y dice aquí, dice allá, y dura un montón de tiempo en realmente aceptar el error, presentarlo delante de Dios para poder moverse en la dirección correcta? Y el Señor me decía, deje de entonces darle tanta vuelta, acepte sus errores tal cual, acéptelos tal cual y preséntelos, déjelos ir y siga caminando. En lugar de estarse justificando, de estar justificando sus actos porque a usted no le gusta que le digan esto o que le digan lo otro, es preséntese delante de Dios, reconozca su error y siga caminando. Y de verdad que eso me llamó mucho la atención, porque de verdad que eso fue lo que él hizo. Él le pudo haber dicho, no, vieras que fueron los ancianos. No, él dice, fui yo, él dice, fui yo, sí, yo pedí el oro, yo lo fundí, yo lo hice. O sea, y él, aunque de verdad él sabía que Moisés estaba y Jehová estaba enojado. Entonces, qué lección tan importante para un servidor. Me decía el Señor, en tener un corazón no solo diligente, sino un corazón honesto. Uno que no se deja enseñorear por el engaño y por la mentira. Porque eso es muy fácil y es muy de humanos. A uno le da pena y a uno le da vergüenza reconocer el equívoco. Y uno a veces dice, Señor, yo de verdad me da demasiada vergüenza. Pero de verdad, si nosotros lo reconocemos, acuérdense que también dice que ya el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces ya Él sabe. Pero de verdad que por algo nos manda a arrepentirnos, ¿verdad? Entonces el Señor me hablaba de eso. Qué importante es para un servidor, no solo un corazón diligente, sino un corazón que sea honesto. No es un corazón perfecto, no es un corazón que no se equivoque. Él sabe que vamos a fallar, pero sí un corazón que pueda admitir el error para poder seguir sirviendo en orden. Porque, aunque aquí no se dice, pero creo que es importante que uno lo entienda, es que si uno empieza a servir con un corazón de engaño, probablemente no camine y en algún momento la cosa que Dios le manda a uno no sea la correcta, ¿verdad? O sea, no Dios, sino el accionar de uno. Entonces es importante de verdad tener un corazón diligente y honrado para el Señor, ¿verdad? Y qué tan lindo, porque otra cosa de las que el Señor me hablaba es que uno no hace las cosas por nada, o sea, no las tiene que hacer como ahora lo decían en la alabanza, solamente porque Él es Dios. O sea, no por lo que Él nos va a dar, porque
tenemos que saber que Dios es más grande que cualquier bendición, que cualquier promesa, que cualquier error, que cualquier cosa. Pero aún así Dios es tan bueno y tan dulce que a mí me dio mucha ternura, que yo decía, cualquiera pudo haber leído, incluso yo, esa metida pata de Aarón, y uno dice, tantas veces les dijeron que ya no tuvieran dioses ajenos. Tantas veces les dijeron, hasta les decían que no se juntaran con mujeres ajenas ni con hombres ajenos, o sea, se los habían dicho 500 veces. Y ese fue el error. A veces uno dice, ¿será que yo soy entonces digno de ser hijo de Dios? Y ahí empieza a trabajar otra cosa. Entonces ya uno empieza a dudar y ya uno se siente culpable y uno no se siente digno. Y eso tampoco es lo que Dios quiere. Dios ama a sus hijos, que era la otra cosa que Él me mostraba. Y me dio mucha ternura porque de verdad que en la palabra de Dios habla de cómo, en el Éxodo se habla de cómo empiezan a hacer todas las partes del tabernáculo y del templo, ¿verdad? Y se explica claramente, y una de las partes es cuando habla de las vestiduras, y dicen que esas vestiduras son para Aarón y para los sacerdotes, y Aarón es el primer sumo sacerdote de la historia bíblica, ¿verdad? Y cuando yo leí, yo decía, qué lindo, y cuando me puse a estudiar, decía que era tan importante Aarón que todo el linaje de sacerdotes solo podía provenir de él. O sea, vea qué importante. Después de que había metido o sea, que ha hecho este error, igual Dios tuvo cuidado de él. Y porque también a veces uno piensa que Dios solo va a ver el error, pero no, Él también tuvo que haber visto el corazón que este hombre tenía y también tuvo que haber visto que tuvo honestidad. Y dice, en Éxodo 28:30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio de Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. O sea, este hombre llevaba en su corazón el juicio de todo el pueblo. Imagínate. Y lo llevaba delante de Jehová. Y dice incluso que le ponían un traje, yo la verdad lo confieso, yo decía seguro como un traje espacial, porque decía que entraba y no se moría, ¿verdad? Porque entraba la presencia de Dios, ¿verdad? Yo me río, yo, Señor, perdóname, pero es cierto, ¿verdad? Porque decía que podía entrar y no le pasaba nada. O sea, ven qué importante que era Aarón, que le hicieron, o sea, todas las vestiduras perfectas, o sea, incluso, o sea, de verdad que eso me dio demasiada ternura, como Dios es un Dios que redime a aquel que viene a servirle a Él, que viene a servirle con el corazón en el lugar correcto. Y eso es importante porque a veces uno ama a Dios y como de verdad que nos hablaba María José hace unos días, uno tiene esta parte cuando uno está muy alegre, muy agradecido con Dios, muy triste, muy dolido, entonces uno clama a Dios, pero y diferentes emociones muchas veces quieren dictar la relación que nosotros tenemos con Él, pero nosotros no fuimos llamados a eso, en ningún lugar lo dice. Lo que sí dice es que venimos a servirle a Él y Él es tan bueno que nos dio el ejemplo antes. O sea, vean qué amor tan grande tuvo Cristo, que Él antes de pedirnos esta tarea, que también estoy segura que Él supo que no iba a ser fácil, porque estoy segura que Cristo también en algún momento supo, porque dice que sintió las cosas y que estuvo triste, que también estuvo enojado y todas las cosas, Él vino y lo hizo antes de que nosotros lo tuviéramos que hacer. Vean qué amor. Y lo más importante es que lo que les he venido diciendo, en todo momento podamos recordar que no se trata de nosotros, sino de Él. Que nosotros estamos aquí es para llevar el Evangelio en verdad, no el que nosotros siquiera creemos. Eso es lo que Él dice, lo que está escrito, lo que Él manda, lo que Él habla, lo que Él exhorta. O sea, las cosas como son porque es sobre Él, no sobre nosotros. Y eso es algo que es fundamental. Y volviendo al inicio, ¿verdad? Y también, ahorita lo vamos a leer, que uno dice, bueno, el Señor nos dice que nos vayamos por todo el mundo, ¿verdad? Y que, o sea, que todo el mundo tenga que saber. Y yo decía, ay, ¿cómo? Pero a veces uno puede pensar, pero yo ni siquiera he salido del país. ¿Cómo se supone que yo haga eso? Yo no tengo tiempo, yo no tengo plata. ¿Cómo va a hacer? Dios puede hacerlo si Él quiere. Pero haciendo esta prédica, el Señor me recordaba que hace unos años había salido una cosa que se llamaba como 8 grados de separación, ¿verdad? Y es que dice que las personas en el mundo tienen 8 grados de separación, como que decir
que algo que conecta a Gustavo con otra persona, con otra persona, con otra persona, y hay como 8 grados de separación entre una persona en el mundo y otra persona en otro lugar. Y han hecho un montón de estudios de eso. Y yo decía, Señor, ¿qué tal si nosotros hablamos de tu palabra? Damos testimonio tuyo con nuestro accionar y con tu servicio. Y si esto de alguna manera logra transformar el corazón de otra persona, tal vez esa persona lleve tu palabra a otro lugar y esa palabra a otro lugar. Tal vez de nuevo, el Señor lo que me enseñaba es que, Daniela, no se trata de que usted tenga que recorrer el mundo entero. Si a Él le place, Él lo hace, pero Él lo que me pide todos los días es que yo hoy lo escoja a Él y a servirle en verdad y en espíritu. Él se encargará de lo demás. Porque lo que nosotros hagamos hoy puede cambiar la vida de alguien, puede ser testimonio en alguien, puede ser de servicio a alguien. Y esa persona que le siembren esa semilla, la podrá transmitir a su hermano. Y su hermano puede ser que trabaje en Estados Unidos y tenga otro jefe. Y de ahí. A veces pensamos que todos somos nosotros y que nosotros todo lo tenemos que hacer. Y lindísimo si el Señor a uno lo manda a recorrer el mundo. ¡Qué lindo! Pero uno no sabe. Y de verdad que el Señor lo que me dio risa porque no sé ni cuánto tiempo yo no tengo de pensar en eso. Y el Señor me recordaba eso. Y los 8 grados de separación. ¿Qué tal si uno elige ser servicio y testimonio de Cristo todos los días? ¿Cómo vamos a impactar a los que están a nuestro alrededor? ¿Y cómo vamos a transformar la vida de otros siendo testimonios del Hijo de Dios? O sea, de verdad que es una tarea muy importante. Y hoy de verdad que lo que quiero es motivarlos a que si ustedes en algún momento han tenido temor, han tenido duda, han estado cansados, no saben ni por dónde empezar, se sientan que ustedes no tienen ningún don y ningún talento, porque a mí me pasó eso en algún momento. Yo no sirvo para esto, ni para aquello, ni para lo otro. La palabra de Dios dice que si uno se los pide, Él se los da. Pero también, lo único que yo quiero que ustedes se acuerden es que Aarón no tenía ni idea lo que le iban a encomendar. Piensen en esto también. Y si Aarón no es pero yo también pensaba, por ejemplo, en Pedro. Pedro era pescador. ¿Que acaso que Pedro cuando estaba pescando estaba pensando que iba a ser lo que terminó siendo? Pablo, que para mí Pablo es un ejemplo, ¿verdad? Yo, Pablo de todos, que Pablo estoy segura que no pensaba que le iba a servir a Cristo, ¿verdad? O sea, eso creo que todos podemos estar seguros. Y vean lo que terminó siendo. Realmente, ¿qué tenían estos hombres? Un corazón que se dispuso a servir a Cristo con diligencia, a reconocer el error cuando lo cometieron y a seguir andando, a no desistir ante la prueba, que eso es algo muy importante, a no desistir ante la prueba por cansados que estuvieran, y a entender una cosa, que no se trataba de ellos sino del Señor. De verdad que esto era lo que el Señor me decía y me lo dijo desde ese primer momento. Me dijo, Daniela, es que usted pensaba que era por usted y usted pensó que yo le iba a mandar ese mensaje para que usted se sintiera bonito en el corazón. No, yo le enseñé eso para que usted sepa que no se trata de usted, se trata de mí. Que el Señor no les tenga que llamar así la atención. Que de verdad ustedes sepan que estamos aquí es para servirle a Cristo de día y de noche. Aun cuando es a las 3 de la mañana usted no se quiere levantar porque está cansado. De verdad escojámoslo a Él. Y si finalmente usted todavía no está tan terriblemente convencido, busque esta palabra, que es la de Hechos 13:47, que dice, así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Sepa que usted está aquí para servir. Sepa que el Señor lo mandó. Y que no hay cosa más importante que ser obediente al llamado del Señor. Que si usted no escucha la voz de Dios, búsquela. Porque hay gente que yo veo que la gente dice, es que yo no lo escucho, yo no lo veo. A mí me pasaba mucho, yo decía, ¿cómo es que la gente dice que oye a Dios? Búsquelo, de día y de noche, ore. No se sienta mal, porque ahí es donde el enemigo le va a querer meter un trancazo, ¿verdad? De verdad. Ore, de verdad que sí. Le va a decir, yo, usted no lo oye, ve a aquel que sí lo oye, y usted no lo oye, y aquel, y ve a aquella que dice, no importa. Dios lo que está buscando es un corazón como el de Aarón. Uno que cuando lo llamen, uno que aunque no entienda, a uno que ni sepa, confíe lo que hoy nosotros sabemos que él en ese momento no supo. Porque Aarón no lo supo. Pero hoy nosotros, Dios es tan bueno que sí lo sabemos, que antes de que Aarón supiera, ya hasta Moisés se lo había contado.
Hoy confíe que el plan de Dios para usted está hecho, que usted lo único que tiene que hacer es disponer de verdad su corazón y ser diligente y sobrellevar lo que sea que tenga que sobrellevar para de verdad servirle a la obra del Señor. Y atrévase a escoger ser luz y a servir para la gloria de nuestro Señor, que yo creo que de verdad es el regalo más grande. Muchas gracias.